¿Por eso no tenés amigas? Porque se matan. Sí. Las tenés que ir a buscar a Brasil. Bueno, no son de acá o se van afuera. Yo tampoco tendría amigos. Pero no terminan el colegio. Bueno, son las amistades que hace. No terminan el colegio, te juntas. Qué mal que me quedé cuando me dijiste que se había muerto. Igual me pasa siempre. Qué fresco que se puso. Sí. Recién me enteré que es verdad. Vos te lo hacés a propósito, lo hacés por los memes, vos también lo hacés por los memes. ¿Qué vas a decir? No, me acabo de poner re mal, me tenés que pagar RT. No laburo un carajo, me pagaba. ¿A quién al pelo? Pagame el psicólogo, ya. Le faltaba una. No, yo porque no sé si están en el mismo campeonato. Mamá. Equipo anterior. ¿Le habrá azúcar? Para que no. Ah, tranquilo. Recién. Pero bueno, No sé. Si quiere la final de mañana, se nos va. Pide y no le da. ¿Qué quieres que haga? ¿Quién? Ah. Ella tiene pareja, la verdad. Ah, pero es calentura de la antigua. Sí, por eso no se la sigo. Ah, olvidate. Es entendible. No sé qué pasó, pero no es de notarse Juan. No, si Juan es el que más habla con todo, ¿entendés? Para que se naje así, algo tuvo que haber pasado. Juan te digo, claro, exactamente. Pero bueno, ya sé. Creo que hay video, ¿no? ¿Eh? ¿Hay video? Sí. Ah, entonces. Sí, ahora le preguntamos a los chicos que puedo. Pero de vacaciones, Yo con el frío, boludo, literal que estoy concentrado en que no me tiemble la mano. Sí, olvidate. El viento te mata, ¿viste? Sí, boludo. Encima viene un vientito así, se va y viene de vuelta. algo normal en tu vida. Cura, boludo. Así que ya es el último. Este es el último, así es. ¿Qué más? Amigas que no tenés secretario. ¿Qué significa Lucas López? Y si no pasaste no tenés mucho los patitos. ¡Vamos, Ale! ¡Ustedes así! ¡Dale, muchachos! ¡Vamos, ese! ¿Quién juega, juez? Falta, corazón. Rocco, bien. Juega, Mati. Distancia, juez. De lo mío, Calor corporal. Calor corporal. Y ahí le voy a cobrar que estaban terminando de juntar. ¿No era más fácil? ninguno. ¿No era más fácil hacerlo por 21? También lo intenté. ¿Querés? Bueno, boludo, pero no intenté. Igual, pará. A ver, el año Ahora- pasado eran 2 años. Y en el medio se murió la estúpida esta, boludo. Me echaba la culpa a la estúpida, me cagó el año. Que ni te cuento, pero tengo tanto frío que me chupó. Fíjate. Y encima me encajaron los anuales ese año. Un CNC. Es una joda, boludo. Marcel, ¿no querés seguro? No, muchas Ah, gracias. ese materias mismo iguales. año se murió mi gata. Venís de unos años muy trágicos, ¿no tenés el mundo bueno? No, me está chamullando, mentira, no. Ay, Ahí está una vida. Ahora me gustaría estar jugando. Para no tener tanto. exactamente. Ahora que no juego, pero por lo menos Ajá, correr. Que corre un poquito que ahí. esté jugando. A mí me
vieja casi me mata una vez porque le dije que mi hermano no sabía montar. Fue así. Vino mi hermano del colegio, me dijo repetí. Repetí. Bueno, mi vieja está en la fiesta de laburo, que esto que el otro. Le cagaste. Llega el sodero. Che, ma, ¿qué le tengo que dejar al sodero? No me contestaba, y le pongo, che, ma, no se mató. ¿Qué? Bueno, ahora que tenés mi atención, ¿qué le tengo que dar al sodero? Le digo. Me llamó llorando de la fiesta del laburo. Vino mi abuela a mi casa para chequear que mi hermano seguía bien. No se escucha, me lo digo. Me dice, ¿qué pasó, Tommy? ¿Qué pasó? Nada. Y Manu, una pieza, le digo. Yo sé que estuve mal, pero no sabía qué darle al sodero. Qué pena que se haya muerto de bebé, boludo. Lo hiciste pasar una tragedia por un minuto. El peor día de la vida de tu hija. Aparte después le digo, sí, se cortó la vena con esta cuchara. Le había puesto ketchup a la cuchara. No me causa. Dale, vaya, vamos arriba. Profe. Era eso, que se vaya el sodero y subir el bondi. Sabes más que yo. No, no te creas. Era joda. No. En realidad, recibí de peluquera. Sí, ¿qué pasó? Me subí al bondi y me hice pelota acá. El músculo de acá, el pectoral. ¿Este año? Sí, es del pectoral, ajá. ¿Cómo o sea, ¿viste cuando te ¿Cómo que te agarrás? hiciste un pelote? No, me hice pelota, como que subí y no sé si fue un... O sea, un subiste al movimiento. colectivo, pero subís así, boludo. ¿Cómo? No, pero no tiene nada que ver, o sea, fue justo en el momento que subí. O sea, es un dato que justo estaba subiendo y no sé qué ¿Qué movimiento? hice y me tiró. Te tiró el pectoral. ¿Puede ser? Que te tire el pectoral me quedó acá, en realidad en esta parte, más que acá. No, Más que igual más el pectoral sí, es así. es hasta acá, digamos. Es así, sí. Claro. Acá. Así que, sí. Pero más tenía el dolor acá. Sí, está bien. Parte del pectoral. Y me quedó ahora como... Pero rarísimo, porque qué raro que hiciste así y decís que se te... No, hice así y como que hice fuerza. Hiciste fuerza y se te contrajo con él. Sí, algo así. Sí. Pero Está bien, en el momento movimiento, me... pero no. sí, y ahora me quedo como un poquito... Pero fue bajando. Sí. Ah, bueno. O sea, en el momento estaba así y toda la gente luego, ¿qué hace? ¿Por qué se está tocando el pecho? ¿Te va a dar un infarto? Ay, Está re maquinada, ¿no? ay, Dios. No, tenés razón. Estamos todavía amputado una pierna. Y el problema está en el pectoral. Ay, Dios. Ay, no, me estoy cagando de frío. Oye, que me supera el pelo. Vos estás peor que yo tengo un buzo. Pero boludo, pero no sé por qué tanto frío, o sea, Ya ya sé. me estoy preocupando, que no puedo amortiguar el frío, boludo, mi cuerpo no está produciendo energía, no sé. Bueno, yo te diría que te masajes con el átomo, pero para mí nada. No es nada igual, pero fue rarísimo. Ahora, si vos me decís no estaba haciendo, o sea, algo que literalmente... Eso puede ser una lesión. Bueno, ahí Claro. sí, te puedo decir tal vez te lastimaste, pero ahí no. Claro, no, ahí no creo que no haya pasado nada, pero me quedó ahora como... Fue rarísimo. Nunca me había pasado. Dije eso, raro. Pero es muscular, es del Muscular, vos muscular, no, resentís que es de muscular, él. muscular. Perfecto. Termina el partido ya. Está. ¿Dónde vas? Del torneo. ¿De todo pelota? No, Ah, con razón. Yo nunca lo vi. seguro lo viste cuando fuiste allá algunas veces. BDN. Sí. Yo fui a BDN. Sí, Qué domingos. mierda, boludo. Domingos, mediodía. Acá. ¿Hasta qué hora? Y depende, si te llamaban capaz que sí, hasta las 6, 7. Tipo, arrancaba. Todo el día, sí, siempre con... ¿Seguro? Yo hacía todo el día. A veces a las 9 hasta las 6, a no ser que cambian en algún momento de doctor.
enganché. Me enganchó. Mira, no me acuerdo de eso. Por ¿En qué eso momento de mi vida Mati, fue? que venía acá, lo organizó ahí. Ah, Claro. Y Marte también está ahí. Por eso los conozco los chicos. no sé en qué momento de la vida habrá sido. Ah, pero es como te decía el pata, yo me llevo bien con todo, entonces. No, re, claro. No, obvio. Es que sos un pibe que caería. Y como que no soy tan sedentario, entonces estoy tranquilo y Flaco, si vos cuando querés entrar, tenés que... si querés hablar, hablamos. Ay, no, yo soy re antisocial. Bueno, como pero no. Como que a esta altura del año ya me cae muy mal. Igual son todos revisiones. Ah, yo estoy diciendo. Me caen mal todos. No quiero Los hablar odio con todos. nadie. Me cansé de trabajar. Tengo que recargar la batería. A ver, ahí voy. La montañita igual que la mía. Y sin repetir eso es lo que más valoro. Juez, cambio. Juez. Las que no he terminado también repetían. Y si no terminás, generalmente repetís. Y sí. Sí. Repitieron 2 veces, no repetían la parte. Pero la lógica es, si yo dejo el colegio, quedo en un año, por ende repito. Y así te vas a ir a tu casa. La regla de con este la busito. derivada, cómo derivo de acá para allá, cómo hago menos por menos Que más, ahora ¿entendés? como que está tardando el verano, ¿entendés? Sí. Porque yo me acuerdo del año pasado, en estas fechas era un calor, una humedad de la puta madre y era un montón de mosquitos. Literal. Te juro, o sea, ya a esta era época los mosquitos estaban a full. re Y boludo. hace poco igual como que hubo como unos días de mucho calor. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, hace poco hubo una semana que hizo mucho calor, que creo que después llovió y ya después. Ah, sí, tenés razón. Mucho calor, literalmente. 26 grados, 38 grados, algo así, un montón, que me morí de calor. ¿Tiene viaje de egresado? Y ahora no, está como raro. La cagué. No importa. ¿Qué te iba a decir? Sí. Igual prefiero 1000 veces que se demore, ¿no? Porque estar acá Sí, con es los mosquitos. No, igual yo creo que más que por el frío, los mosquitos para mí fumigaron algo. Porque Ah, tenés razón, puede ser eso también. sí, para mí Yo que decía que fumigaron. mierda van a fumigar. Mira, tal vez sí. Para mí sí, porque la verdad que a esta época, a esta altura siempre hay mosquitos. Y ahora ni uno. ¿Viste? Está bien que hoy hay un poquito de viento, pero hay otros días que capaz que no hay viento. Yo vengo los martes también. Sí, Está ahí, pero tampoco hay esa cantidad. claro, hay uno, capaz dos, que te van a joder un poco, ¿no? Claro, que son los mismos que no puedo matar y bueno. No sos raro. ¿Qué parte que no lo usás? No necesitas. Ya demostraste. Y esa me dejó calentando. Bueno, yo falta poquito. Y el primer tiempo es 4. 10 minutos. Llegar a mi casa, tener que cocinar. Oh, yo también. Igual ¿No? ¿Llegar a cocinar? Llegar a cocinar no te es que hoy no molesta. estoy cansada. Los días que estoy cansada digo, sí, qué paja que al menos me cocino. Mi problema es que yo tengo que llegar a subir los videos, está bien, no es tanto.
porque son pocos partidos, pero llegar a cocinar. Pero después subir los videos me termino muy tarde, capaz que no tengo tanto, me volví muy tarde. Sí. Y yo la verdad, está cansado es peor. No sé, te haces una jornada completa, Claro. querés llegar a dormir. Tengo que cocinar, lavar, todo. Exactamente. Por eso hay que tener máquinas que te hagan todo. Que editen videos. Hey Google, haceme la comida. Está ahí buenísimo. Después de con la comida. Ay, no, boludo, qué Sí. horrible. ¿Te esperan con la comida? A veces sí. Hoy no, pero a veces sí. Hoy no. Y a veces me cocina, a veces depende, ¿viste? Bueno, a veces mi vieja se pone la 10 Y te va a visitar. y me va a visitar y con unos tuppers de comida. Qué lindo. Gracias por nuestra madre que pero ahora está desaparecida. Bueno, el otro día me esperó con unos ravioles con champiñones y crema estaban nada. Llegué, no sabía que me A había. vos que te gustan los champiñones encima, no, qué bien. Porque yo pensé que tenía que cocinarme, entonces ya iba re negativo. Ahí. Claro, uno va con del orto. Sí. Y cuando veo que tengo un plato ahí con los champiñones, la cremita, los ravioles. Es preferible así para mí, tipo que no lo sepas, porque cuando llegas es más la emoción. Como que te volvés. Necesito tener una alegría. Como que, porque si sabes que te estás con la comida decís, uy, qué bueno, al menos no me tengo que cocinar. Pero si llegás y estás comiendo como es lo mejor que me pasó en la vida. Ay, me alegraste el día. Espérame con la ¿Por comida. qué no me esperás con la comida ya? ¡No sos loco! O no sos buena madre. La red de psicología. La tóxica con todo. Ah, Ay, te digo, menos. Eso es una señal, vas a tener que llamarlo en mitad de la noche. No, no, qué fuerte. ¿Te imaginas? Qué fuerte, qué fuerte. No, no. Encima yo soy re orgullosa. Después está re muriendo por dentro, pero olvídate que te demuestre. ¿Qué comes en KFC? Hay que confiar. Es que lo que no me gusta. Yo me pedí el bucket Siempre digo Sí. que yo me porto de Discord, o sea, no, imposible que me porte mejor que una persona. Bueno. Y me dice, bueno, para, y yo escucho a veces que dice, bueno, banca que voy a saludar a la tóxica. Y yo me quedé, para. ¿Cómo me vas a decir 6 eso? piezas, son 3. Sí. ¿Quién era la tóxica? Porque, o sea, él le decía eso a alguien. Ah, Y yo yo me pensé que quedo- a vos te dije eso. No, pará, es un montón. Dije, Ok. ¿qué pasó? Salí de ahí. No, ¿viste? Y yo digo, bueno, un día te voy a dar motivos para que digas esa palabra. Y me dice, no, obvio que lo digo en joven. Que la. Y yo digo, yo me esfuerzo mucho para no ser. Pero vos lo ves en verano, te vas ahí, tipo trabajas ahí. Ah, no es. Creo que lo conozco, va, no sé. Sí, obvio que lo conozco. Va, no sé. Ahí te digo. Sí, lo debes conocer, como no. Es el... Ahí te muestro una foto. Que a veces cuando estamos ahí pasa a juntar. Ah, sí. Ahí te muestro. No lo 3-0 conozco. con Racing. Sí. No, porque. Dejate de joder. Oh, la puta que lo remil parió, boludo. Una mierda. Es
Igual yo también. Sí. A mí me Bueno, queda y mira re la bien. madre. Ah, y mira el brunch, esto es lo que te contaba. Mirá, qué mirá la lindo. cosa, los budincitos, la cookie, los Qué lindo. alfajorcitos y había torta. Ay, no. No, me queda re bien, o sea, obviamente no lo conozco, pero ¿Qué? me queda re bien. O sea, no lo conozco, pero... ¿Quién? ¿Es? Sí, sí, hemos Cuando le hablado. cae bien, es un amor. A todo el mundo le cae bien. Es re buena onda. Bueno, imagínate, la madre me escucha. Arriba. O cuando iba a comprar algo, bueno, ya dejé hace rato. Iba a comprar algo así, no sé, me pedía una... Sí. Me pedía, no sé, un cono y me traía una cajita. Tipo, tipo me traía un... Él, cuando yo pedía, él a veces viste que está ahí también. Sí, Me pedía un conito, y dice que está el cono y está la otra porción grande. Sí, y te daba la Y me da porción. más, llevate, me daba alguna cosa de más. Oh, Pero buena onda. sí. Sí. ¿Por qué no haces eso conmigo? Ay, te reba. Es que ya no está tanto igual la vida, ¿no? Tipo, está como más... Sí, o Yo sea. no lo vi mucho, las pocas veces que voy allá. ¿Cuándo vas, boludo? Casi nunca. Mañana... ¿Mañana vas? Sí. Ah, bueno. Fui la vez pasada, pero hace mucho que no iba. Bueno, mañana él va porque él se maneja en bici, ¿viste? Ay, Sí. y claro, hoy que va a salir no va a llevar la bici. Se va a dejar la bici ahí, mañana es un franco, pero va a volver por la bici, así que tal vez te lo cruzas. Ah, capaz me lo cruzo. Ay, Porque él en su momento, me acuerdo que había dicho que iba capaz a pasarse la mañana. Sí, pero hace rato, te hablo de meses. Aparecí como. O sea, no cambió el horario. ¿qué? No cambió el horario entonces. No, sigue con la... Camina Martina, che. Está apurada, está apurada. Nada que ver. Ay, boludo, en otra época yo siempre tenía gomitas, un chocolate, un alfajor, no tengo una mierda. ¿Te está cagando de hambre? Estoy cagando de hambre. Ay, boludo, por eso tengo tanto frío. No almorcé. No almorzaste No nada. almorcé. Lo que hice, viste, en Triple G. A veces te compran galletitas. Bueno, no te compran. Sí, compran compren para estar ahí, sí. Galletitas y todo eso y comí eso. Ponele que se fue mi almuerzo. Claro. Y me dieron un sándwichito. Ah, bien. Entonces como que eso fue. Tal vez por eso, boludo, no tengo combustible. Y yo comí todo y me estoy cagando de frío igual, así que... Yo soy medio violento. Sí. Pero viste que no bañarse, no dormir, no comer, aburrido. ¿Cómo? No, si ¿Qué no hace te esas bañas, o sea, como que hace que tengas más frío. Ah, Lo bueno, sentís más, bueno. como que no tenés la protección. Entonces, el tema es dormir. No dormí tanto. Me desperté muy temprano. O sea, ¿te acordás que te dije que yo tenía miedo de cambiar los horarios, que los arreglé? Pero los habías No, arreglado. volvía, o sea, Oh, la re... Es que pequé. Fue mi culpa, fue mi culpa. Quedé pelotudeando con mis amigos. Sí. Pero igual, estoy bien. O sea, como que retomé. Igual después me dormí una siestita para venir acá. Pero ahí. Pero igual, es mal descanso. Es más descanso. Por eso tengo frío. No es que, o sea, tendrías menos frío, Menos frío. pero si durmieras bien, te hubieras bañado y hubieses comido. Porque lo trataba de... Si sos un indigente tenés frío. Bueno, igual sí, 2000. El día que se acababa el cumpleaños. Yo no queda nadie. Ese primero, 14. Qué loco. Pelota, 15 tercero, 16 cuarto, 17 quinto. Vamos, Racing. ¿Cuánto falta? 3-1. Tengo 24 minutos. ¿Qué pasa?
Sí, porfa. Mira, yo tengo de 2, 3, 5, 10, 15. Me faltan de 20. Ay, ¿viste el billete de 20? No, 20.000. De 20.000. Ah, ¿lo tenés ahí? No, no lo ¿Acepto el de tengo. 20 o una De muñeca? foto. Ah, de fotos sí, está el dólar. O ambas. O ambas. No, ambas. Te va a salir muy caro. Más cara, mitad, mitad. Así tipo, en un momento, tipo, estoy y te tapo una parte. Voy turnando caras. Una bolsita. Ahí va. Ahí va. Yo lo tengo, pero no acá. Como para mostrar. Mira. ¿Viste que parecen retruchos? O los de 10, por ejemplo. Ah, loco. ¿Qué es? Acá estamos. La próxima me traigo un pantaloncito largo, la mochila. Es como yo te diga, che, ¿te acuerdas de Facebook? Vos no usás Quedan mal las medias azules. Messenger, WhatsApp, Quedan mal las Messenger. medias azules. No, nos pasamos el BlackBerry Messenger. Cool. 10 minutos. Ok, ¿ya lo tocó? Dale. Yo te digo más. Pechera dice Lalo. Lalo dice pechera igual. Ah, bueno. Algo así, primerísimo primer plano. Este pervertido que hace el chino. A la china mirando la cámara. Fíjate qué hace. No, chicos, escucha. ¿Cuánto está? ¿Cuál es el trailer? Cuidado. Agarra y le dice, le contaba todo. Le dice, acá ya todo murió, allá. Sí. Acá ya todo murió, así que estoy esperando para que cerremos, nos bañamos y nos vamos. O sea, todo eso. Y yo, bueno, pásala bien. Perfecto, Le digo, perfecto. pásala bien. Y le puse un sticker de unas flores. Unas flores ceremoniales. Las flores son como que... La reforra. No. Pasa nada bien, joder. Listo. Ay, cuidado la flor. O sea, vos bancás eso, ponele. Vos bancás todo bien.
olvidate, ¡Posta! olvidate. Ay, O bueno, sea, está bien. yo siempre me quedo con que tengo que ser yo. A ver, si ella, no me expliqué bien, pero si ella se habla mal, no es tema suyo. O sea, habla más mal Exactamente, de ella tal que de cual. mí. Más de la persona de ella. Yo soy Porque como- te des cuenta No, rápido. yo soy como creyente de que si vas a estar en una relación debes confiar. Exactamente, si no Sí, es igual, al si pedo. desconfías o confías no vas a ganar nada. No vas a saber si te va a cagar, te va a cagar. Exactamente. Es más, yo agradezco mucho la confianza de eso. Porque no sé, por ejemplo, tengo amigas que el novio viste, a veces no le dice que y Claro. como que mienten y esas cosas. Si no hay confianza. No, Maldito no, olvídate es que yo no creo que el boliche sea solamente por ella. No, yo tampoco creo esas cosas. Además, Yo la verdad he boludo, ido para tengo- pasarla bien. Está bien, tengas la edad que tengas, ¿no? Pero tengo 22 años, que tiene 22 años, tener una persona de 21 o 20, no vas a poder salir porque tenés novio. No, tal cual, es Amigo, querés salir a tal cual. cagarte de risa con tus amigos. ¿Cómo Tal haces? cual, ¿Cómo que salir. porque tener novio me voy a prohibir de lo lindo que es? Capaz después tenés un montón de Tu edad, momentos. ponele y disfrutar tu edad también, boludo. O sea, capaz después tenés un montón de momentos de mierda y que no vas a poder disfrutar. Tenés un momento para disfrutar Tal lindo. cual, tal cual. Para mí me parece muy limitado. O sea, muy limitado lo Muy que limitado eso que vos me dijiste que Es viste. Hay entendible. amigas que piensan eso, sí, es tal cual. entendible, pero Yo también lo entiendo. Pero por ejemplo, si te da mucha inseguridad, ponele, ¿no? Si a tus amigas le da mucha inseguridad, que se junte con otra amiga y pase ese mal rato. sí, Hagan noche de peli. o sea, es entendible, Porque pero se entiende, tal cual. una cosa es entender, No, tranqui. una cosa es entender, otra cosa es que lo prohíbas, ¿entendés? O sea, ¿por qué tengo que no ir por un problema tuyo de confianza? Exacto. Queda medio forro, como se dice, pero al final me estás prohibiendo algo que yo me estoy portando bien. Además, siento que no está bueno prohibir nada de nada. O sea, no digo solamente una salida buena. No, Digo, nada. por ejemplo, si vos querés suerte, sos vos, es tu vida y está genial, va, no O sé. sea, no me vas a contar la vida, Flavio, ¿entendés? El chance. Exactamente. Esa es una Pero relación sana. la pizca de inseguridad es un poco entendible, pero bueno. Faltan minutos para los minutos. Cambio, juez. Chino. Paco, ¿cómo se llama? Luca. Ay, vale, en el calor corporal. Igual viste que es acá, porque... No, es acá, sí, Porque es acá. a veces todo voy a descampado. Triunvirato y Larralde y No, le meto todo olvídate. por Triunvirato y no está así. Bueno, pero también caminás. Exacto, y me estoy moviendo, tenés razón. Y yo camino rápido. Pero no, pero acá igual cosa es, como es descampado todo, hace más frío, hace más calor. Acá todo como que se agranda. No, somos los únicos postas, ¿viste? Como Sí, que sí. ya termina. Ay, no pude ir al baño, o sea, fui al baño, pero estaba todo tan sucio. No, pero Todo muy el baño sucio. de mujeres Sí, sí, sí. lo deben usar hombres capaz, ¿no? No sé, ¿O no? boludo, pero Porque estaba siempre son más demasiado limpios sucio. los de las mujeres. No, no. Sacaban de... Dale. No le pasé un mate a Marte, boludo, y es de ella el trabajo. Voy.
distancia, juez. Distancia, juez. Perdón, Nacho. Aquí se da Nacho, boludo. Concha de mi madre. No sé dónde está, boludo. Pasá. Vení, Benito. Ahora sí, tío. Rosa, Rosa. Pero después me choque, fue. Tranquilo. No. Tranquilo que no escapamos. Pará. Tiempo, juez. Saco, juez, que corre el tiempo. La rodilla. Vamos. Yo sé que comemos ahí. ¿Qué comemos ahí? Yo no me voy a comer toda la mesa. Ah, ¿es tu casa? ¿Dónde vivo? ¿Dónde es? No, mañana tenés la final. Estoy trabajando. No podés. Guarda. ¿Martincito? Sí. Me falta, no sé, 12, 15, sí, más o menos. ¿Qué hay mañana? Perdona, 3-1. 3-1. Qué desgracia. Vamos, che, dale. Dale, che, por aquí tú Oscura. no, Qué frescura. Frescura y sabor. Por menos de 2 calorías, ¿te acordás? Esa promo del Tic Tac. No. ¿Nunca la escuchaste? No. Bueno, Qué bueno el qué sé yo Tic Tac. tengo más añitos. Que igual siempre me compraba Tic Tac. Ay, ahora salieron. Va, ahora, no sabes. El mate me está reviviendo. Dale. Vamos. Corre, bajá un poco. Teo. Teo. ¡Marco! ¡Está bien! ¿Qué salieron? ¿Cuáles salieron ahora? Unos blancos con rosa. Me encantan, son riquísimos. Ah, creo que ya. No sé si es frutilla cereza, que debe Ah, ser ya esa sé, cereza. creo que es. Pero hace Rosa, rato sí. salieron, ¿no? Sí, total. Sí, Pasa que los yo digo no conozco. sabes, pero es porque recién los compré por él. No, sí, yo creo que una sola vez, pero muy bueno. Igual los de naranja. Bloquear Twitter. Lo más. Reportar Twitter KFC. Los blancos no me parecen tan. No están tan mal. O sea, los naranjas, digo yo, que son rojitos.
Pero hay otros que son blancos, de como de, no sé de qué son. Menta. Eso. No me parecen tan. O no sé si son blancos, verdes, no sé. Es extraño que haya una banda como Tita. Una rodez, una tita. No, una Rodesi, eso no como desde que estaba en el secundario. Imagínate, boludo, una banda. En el secundario vivía comiendo, ¿viste los turrones que tienen maní? Sí. Que los odio, no sé por qué comía eso. Y después... Los rojos que tienen el envoltorio rojo Sí, sí. y amarillo. ¿Qué más? Los cebollos, ¿viste los...? ¿Cuáles eran esos? El chupetín azul, rojo, verde. Ah, sí, todo. sí, ya sé cuál es. Nada, esas dos boludeces. vivían. Después habían algunos que tenían chicle. Esos tienen Ah, chicle. esos. Debe ser eso tal vez. Deben ser esos. ¿Vos fuiste a colegio público o privado? Público y privado. Bueno, viste que en el público te dan la viandita. Sí, o sea, nos daban como una merienda. Claro. O sea, pero sí, era un café con leche. Ah, no, eso no. Y a veces me daban medialuna. Ah, no. Nosotros nos daban la mandarina que yo iba a mi casa con la No, mandarina. sí, también. Y ponerle un sanguchito de panceta ahí. Claro. Que eso no, un cereal. Sí, estaba bastante bien ahora que lo pienso. Aquella época, qué buena época. Me gustaría volver. Después en el privado no me dieron nada. No, mira vos. Es más, me cobraban todo. Todo, es más, sí. Bueno, literalmente era un kiosco construido dentro del Bueno, colegio. probá si no, porque ya lo volvió mucho. Y en el público eran unas mesitas. Oceano. Yo privado fui al primario y me acuerdo que claro, mis papás me tenían que ir a buscar y nunca llegaban a tiempo, nunca. Y ponele, no salía, es un ejemplo, salía a las 12 Sí. y mi mamá llegaba tipo 12:30 y esa media hora que ellos me retenían en claro, en una salita de Sí. estar, me la cobraban por esa No. media hora, sí. Como tiempo de espera, Ya le tanto. estaba reclamando. O sea, literalmente. Y Qué bueno, mi hijo mamá de tuvo que empezar a llegar más temprano, pero media hora. Qué hijo de mí. Encima no es que había alguien cuidándome, era simplemente que me dejaban ahí Claro. en el Te colegio cobraban como el para que yo no piso. salga, claro. ¿El alquiler? Posta, boludo, fue tremendo. No, malísimo. Bueno, primero, segundo, tercero, todo de cuarto. Ya después a partir de ahí, de la primaria. Empecé como a irme solo a casa. Claro, yo también, a partir de cuarto. Que creo que tenía 10 años en cuarto, creo. No me acuerdo. No, ¿No? o sí. No, ni puede idea. ser, Pero puede ser. a partir de los 10, como que mi mamá me dijo... Bien. Puede ser. Sí, Que a veces me pierdo con los años de... Como que se me va... Nunca eso. Pero sí, vamos. hasta ese entonces todavía mis papás me buscaban. Y a mí no me gustaba. ¿Qué te buscan? No, Y no, me creo que a nadie. Sí, me daba vergüencita. Sí, Me sí. mi mamá me daba las manos. Sí, éramos todos iguales. Sí. Y me acuerdo que me decía, ven acá. Pero, qué feo. Al día siguiente te gastaban por lo que sea. Claro. Yo no quiero ni llevarte, pero Ya falta poquito. que me estoy remeando porque no pude ir al baño. Quiero cambiar la carrera. ¿Cuánto tenés más o menos? O sea, ponerle el tiempo total. Salís de acá hasta tu casa. Ah, 25 minutos. En total, tipo hasta donde caminas, el ron y todo. ¿Llegas a tu casa? No, voy caminando. Es Vivo a verdad. 20 cuadras. Mentira, menos. Vivo... Antes traías la bici, ¿no? Yo no tengo bici. Ah, tenés bici. ¿en Bueno, o serio? sea, tengo bici, pero no sé andar en bici. No, eso yo no soy, te estás confundiendo con otra persona. ¿Una te médica podés vino en confundir. bici? No sé. Sí, vino en bici. Alumna, ¿qué mierda estás llegando en mi clase?
¿Quién era la vez que venía? A ese B5 iba. ¿En bici? ¿Una médica? No sé si en médica. Ahora me hiciste dudar, porque si no se vos. No, yo no. ¿Vos Yo no? no sé andar en bici. No, ah, no, ok. Así que no, imposible que haya sido yo. ¡Marco! ¡Marco! O sea, que yo me acuerde de médicas, no, nadie tenía bici, pero... Porque Vale no tiene bici, el otro Doc no tiene bici... ¡Corre, corre! ¿Sabés si no quién? De otro torneo, tal vez. Que la están Sí, confundiendo. pero nunca, no voy tanto a ese B5 en otros torneos. Igual trimestre no la vas a poder meter, pelotuda. Obvio, pero digamos, digo que todas las planes de este año. Quiero correr. Congelado voy yo. No, sí, tal cual. Pingüino. Congelados. Y encima hay que cocinar. Encima. Mira, me voy a tirar hacia el hornillo. ¡Vamos atentos, dale! Esta semana estuve comiendo muy mal. Viste, pura galletita, almorzando galletita, merendando más carreras. galletita. A ver. Diseño, imagen de sonido. ¡Mano, pues! No, que no cobras, A la con la mano, Esta es pues. la segunda parte. Puedo decir que es una. Porque el diseño ya está. El diseño ya está. Solo es diseño 50 y el otro 50. ¡No le pega! La tasa anotada en, claro, una carrera y media. Bien, dale. Y no tienen correlativa. Agarra, pues. Dame una. Agarra, pues. La vuelta, Si meto 3 materias más, me recibo de. Eso significa correlativa. Bien, Lautaro. Materias correlativas. Marcale el pase. Se llama te recibí de abogados. Dale. Bien. Hasta vos tenés que hacer toda la carrera nueva. Está bien. Paco Guardia. ¡Se ganó! Dale que puedes. Ahora sí. Bien, papá. Pelota fue. Bueno, desearle suerte mañana a la brazuca estereotipada. Al estereotipo brazuca. ¿Cuándo nos estamos viendo? Y el año que viene. Ah, Chau, chicos. un segundo. Vamos que te vayas corriendo.